para hablar de baloncesto, como decíamos al principio, y también, por supuesto, seguimos un poco de la mano de todos aquellos que han hecho que esto llegue hasta los 25 años, como no puede ser de otra manera, y para mí vamos con una de las voces, claramente, de la última década, que tienen que ver con el Valencia Basket. Es verdad que en diferentes emisoras, una de ellas fue, evidentemente, esta casa, y además yo creo que esta casa le tiene cuestiones pendientes. Él lo sabe muy bien, y sabe que es uno de los temas que a mí, pues oye, más han afectado, podríamos decir, en los tiempos, sobre todo, que llevamos un poco aquí al frente de Radio Marca Valencia. Le tengo un montón de cariño a don Carlos Martínez. Hola, Carlos, buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Estamos de celebración, ¿eh? Tu paso fue breve, pero intenso, podríamos decir, ¿eh? Sí, yo lo definiría así, como breve, pero... Nos hubiera gustado a los dos que fuera más largo y lo vamos a dejar ahí, creo, ¿eh? Pero ya sabes que tuvieron que ser diferentes. Esa es la lectura que podríamos hacer ahora. Sí, yo te agradezco también las palabras del principio y las de ahora. Al final las cosas que pasan dentro se tienen que quedar dentro, pero sí que, por ejemplo, hay una cosa que yo quiero decir y es que gracias a Radio Marca pude vivir una de las cosas que más ilusión me hacía en mi vida, que era contar una jornada unificada de fútbol. Porque aunque sea una de las voces de baloncesto, soy muy, muy futbolero y fue un sueño cumplido. Así que, oye, no todo tiene que ser un sabor agridulce. ¿Qué partido fue? ¿Qué te tocó? Ahí lo tengo un poco perdido. Yo estaba narrando el Villarreal, no recuerdo el partido exactamente, ¿sí? pero en la cerámica. Sí. En el año fuerte que estuviste con nosotros, ¿a Valencia cómo le fue ese año? ¿Te acuerdas más o menos lo que pudiste llegar a contar o no? No me acuerdo muy bien qué le pasó a Valencia Basket aquella temporada. Aquella temporada fue la de los fichajes ilusionantes de Kalinic y Derrick Williams. Sí. Y las sensaciones que el equipo se quedó muy lejos de cumplir con los objetivos. Es verdad que jugó un baloncesto bueno con Jaume Ponsarnau, pero se quedó lejos en la Euroliga y en la ACB tampoco cumplió. Así que bueno, pues fue como el principio del final. No recuerdo tampoco si fue ya la última temporada, porque pasan tantas cosas en tan poco tiempo de Jaume Ponsarnau, pero sí que fue el año, yo creo, más decepcionante porque se dio el salto a nivel fichajes, pero no se cumplió con las expectativas. A nivel de temporada, a nivel de disfrutar el camino, ¿no? Esto que decimos muchas veces, es difícil encontrar un año mejor que el actual. Sí, sobre todo por la sensación de que Valencia Basket está rompiendo con su propia historia, ¿no? Ha sido un equipo que, por razones evidentes, siempre le ha costado combinar cuando lo ha jugado la Euroliga con la ACB, y este año era uno de los mayores retos y lo está consiguiendo a la perfección. Terminó segundo en la Euroliga, la fase regular, y está segundo en la ACB. Y es un equipo con una identidad de juego muy reconocible, ¿no? Y muy reconocida también. Y creo que eso es lo que ha hecho que Valencia Basket haya mejorado mucho su trabajo interno, ¿no? El ir rompiendo con lo de ser un equipo familiar, pequeño. Creo que el Rocha Arena le ha llevado a eso, evidentemente. También, evidentemente, hay algunas cosas que mejorar en ese camino, pero a nivel de baloncesto, como dice un buen amigo mío, si no te ilusionas este año, ¿cuándo te ibas a ilusionar? Y al final hay que ser justos con el equipo. Es un 2-0, un 0-2 para Panathinaikos en esta serie, pero se quedó a una canasta de ganar el martes y se quedó a una canasta de empatar o de ganar el jueves. Así que yo creo que la serie debería ir 1-1 por justicia. Tampoco pasaría nada si fuera un 2-0 o como está ahora 0-2, pero creo que sería justo que Valencia se llevara un partido por este grupo de gente que nos ha llevado a vivir un año histórico y con una afición que ha respondido metiendo 12.000, 13.000, 15.000 jueves, viernes, sábados y domingos. Es que esa es otra de las realidades, ¿no? Precisamente ahora que hacemos un poco de balance con esto, un poco del aniversario, si nos vamos, no hace falta irse 25 años atrás, si nos vamos un año atrás, cuando hablábamos, y esto yo creo que es también una cuestión que tenemos que hacer una lectura, porque evidentemente el día que Valencia Basket saca los abonos de temporada, todos recordamos un poco el revuelo de los precios, sí, es verdad, y yo creo que había incluso... Creo que siempre es más fácil estar más de acuerdo en que los precios sean bajos que altos, y eso públicamente a lo mejor es lo más común y lo más fácil. Hay que decir que el club, con el paso que dio y con los precios que puso, está llevando unas cifras de aforo que al final justifica un poco el paso que dio el club. Yo creo que de vez en cuando también hay que hacer balance, hay que mirar para atrás, y seguramente ahí los que defendíamos que parecía un salto muy fuerte económico, pues a lo mejor estaba justificado, viendo lo que se ve cada fin de semana o cada 3 días, ¿no? Sí, yo creo que ahí el problema, y es una de las cosas que ha reconocido Enrique Arbonell, el director general, es que la entidad no supo cómo comunicar el salto. Sí. Yo creo que cuando los que estábamos allí en la pista central de la Alquería nos dimos cuenta de que el mensaje no se estaba trasladando bien. Al final la gente
no podía ver en su momento su asiento cuál iba a ser, solo veía que el salto era gigante a nivel precios, no había antigüedad, no había posibilidad de juntarte con compañeros o amigos de cara a tener esos abonos. El club escuchó a su afición, que es una de las cosas que hace siempre este club, y creo que tomó las decisiones correctas para por lo menos que la gente supiera lo que iba a consumir. Luego los precios yo creo que entran dentro de entender que vamos a una instalación totalmente nueva y que al final hay que pagar este tipo de cosas. Es verdad que los precios dentro ya son otro tipo de debate y tampoco creo que tengamos que entrar en eso, pero bueno, al final la gente se ha podido apañar, digamos, sus precios con grupos de gente, de amigos, no recuerdo hasta el número, pero te podías juntar con otros abonados y, bueno, pues la gente estaba dispuesta a pagar porque confiaba en que su equipo iba a dar la respuesta también en los despachos y lo ha hecho con 3 años en la Euroliga y con una plantilla competitiva, ¿no? Así que yo creo que el principal error fue no comunicarlo y sobre todo la subida inicial y luego, por supuesto, lo que pasó con los pagos, que eso también fue una crisis que tuvo que solucionar el club, pero bueno, todo forma parte dentro de la mudanza al Rocha Arena, pero es verdad que ahí el club lo reconoció, pero cometió un error al principio de la campaña. Habrá que hablar, ahora que hablamos de balance, de lo que es ese pozo sin fondo, que es el gasto del mecenas, que oye, uno luego podrá estar más de acuerdo menos en cómo se lo gasta, en si un entrenador es mejor o peor, si un jugador ha sido mejor o peor, si la inversión vale la pena por un lado o por otro, pero hay que ponerlos. Y yo creo que no haríamos mucho bien si hacemos un balance de estos 25 años o un poco de este tiempo, sino, oye, seguir valorando el baloncesto que hay en Valencia ahora, Carlos, con Alquería, con el Rocha Arena y con una inversión anual, pues eso, que ahora te está haciendo ver que viene la NBA y que no es muy raro que Valencia, si al final acaba llegando ese macroproyecto Euroliga NBA o el que sea, pues que Valencia esté entre esas. Y hay que hablar de Juan Roig, no podemos dejar de hablarlo. No, es que es imposible, es que no estaríamos hablando tú y yo. Ahora claro, claro. Yo lo resumo muy fácil, en plan, yo probablemente no tendría trabajo. O sea, sí, eso es verdad. Hay que ser agradecidos. Yo ayer en el principio del programa decía, sin los equipos que tenemos, sin el nivel competitivo que hay en Valencia, pues esta radio haría cosas mucho peores seguramente. Hay que ser agradecidos también a los clubes y a los deportistas que nos permiten hablar de todo esto, ¿no? Yo aquí hay una de las cosas que, como tú decías, que podemos debatir sobre cómo se ha ido invirtiendo en jugadores y cómo se ha ido gestionando algunas cosas del club, pero a mí hay una de las cosas que, más allá de agradecer la inversión que hace tanto Juan Roig como Hortensia Herrero, a mí hay una cosa que me gusta mucho que es no perder la esencia, porque todo el mundo, como decía Antonio Recio, ¿no? Es muy fácil ponerse digno con el dinero de los demás. Sí. Pero a mí me gusta mucho que Valencia, y en este caso Juan Roig, no haya perdido su propia identidad, ¿no? Ha aumentado su presupuesto a 9,3 millones de euros en esta temporada, hablo solo de los chicos, pero no ha llegado es que no me sale otro jugador a la cabeza, un Luka Doncic de la vida, ¿no? No ha habido un gasto tremendo que ha hecho de repente pasar al Valencia Basket de ser un equipo competitivo a ser el Real Madrid, ¿no? A mí me gusta que el equipo ganase la Liga con su proyecto de bloque nacional, me gusta que en ese momento ha ido aumentando la inversión cuando ha hecho falta para ser un equipo más competitivo y es una de las cosas que por ejemplo, por hacer la comparativa de cuando llegó Peter Lim al Valencia, ¿no? Aquellos gastos en fichajes de 30 millones, Rodrigo Negredo y demás, creo que eso nos llevó a un punto que no terminábamos de entender a los que nos gusta mucho la identidad y el sentimiento de pertenencia, y creo que eso es una de las cosas que Valencia, con Juan Roig, Valencia Basket, ha hecho muy bien. Y luego, la creación del ecosistema, que esto, evidentemente, a nivel empresarial no vamos a decirle a Juan Roig cómo tiene que trabajar, pero toda la creación de ecosistema de Rocha Arena más Alquería, como decías tú, el ir además adquiriendo filiales como Godella o la Cordada de Paterna para ir controlando un poquito más todo lo que es cantera y alimentar de manera natural a su primer equipo, hace que el objetivo principal de Enrique Arbonell, que siempre habla de sostenibilidad económica, sea más sencillo. Si te das cuenta, siempre hay cifras récords, afortunadamente, cada año en ingresos privados. Por tanto, Valencia va poco a poco caminando y hay que recordar a ser sostenible por sí solo, y hay que recordar que lo es o lo está intentando en un deporte que en general no es sostenible por sí mismo. Volviendo un poco a la actualidad, Carlos, y acabamos ya con los chicos, te pregunto por el primer partido. No podemos ir más allá, porque evidentemente es un todo o nada ya para Valencia en los 3 que vienen, ojalá sean 3, pero lo primero es no pensar más allá, ¿no? Seguramente esto es una condición básica, el hecho de ir a jugar partido a partido, que nos suena a un discurso muy prefabricado, pero creo que hay poca clave mayor que esa, lo que le viene a Valencia. Si te empiezas a agobiar con el 0-2, a lo mejor a la primera de cambio te vuelves para casa. Sí, básicamente. De hecho, creo que
ese pensamiento se vivió en el Rocha Arena. El equipo creo que en el primer partido estuvo muy encorsetado y quizás superado un poco por lo que tenía delante, aunque se quedara a un solo punto. Se fallaron muchos tiros liberados, creo que el equipo estuvo incómodo, estuvo como autopresionado. Luego es verdad que en el segundo partido se quitó ese lastre y jugó muchísimo mejor, aunque tampoco lo sacara. Y ahora el equipo es que no tiene otra cosa que hacer. Si ya de por sí Pedro Martínez nos dice que hay que vivir cuarto a cuarto y minuto a minuto, pues de cara a este partido más todavía. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un ambiente de tensión y de mucho más hambre competitivo en Panathinaikos de ganarle a Valencia Basket como una especie de rivalidad moderna que se ha creado desde la semana pasada. Creo que el equipo tiene que ir sin presión y sobre todo recordar que allí ya ha ganado, ¿no? A Panathinaikos le ha ganado los 2 partidos. Es verdad que los equipos de Ergin Ataman siempre responden mejor en este tramo de temporada, por eso Panathinaikos es mejor equipo ahora que cuando se enfrentó a Valencia Basket en la liga regular, pero es que no le queda otra, intentar jugar a su ritmo, poder correr y que Montero esté un poco más tranquilo que en los últimos partidos, ¿no? Donde perdió balones importantes el pasado jueves. A partir de ahí competir y ya veremos si le da para ganar o no, porque creo que no podemos pensar tampoco en que un 0-3 va a ser sonrojante. Depende de cómo se diera el partido, ¿no? Pero al final yo creo que este equipo está capacitado de sobra para ganar y esa tiene que ser la mentalidad. Y luego ya veremos si hay posibilidad primero de forzar ese cuarto partido y si no, llegar con opciones de vida a los últimos minutos y que a Panathinaikos le entre un poco el nerviosismo. El otro día es que tienen una canasta de Chedi Osman cayéndose a una mano, un triple sobre la bocina, a ver si la suerte también nos acompaña un poco. Antes de acabar tenemos que hablar de las chicas, por supuesto, porque hemos analizado los 25 años, en definitiva un poco la progresión, es que esta la hemos vivido entera, desde que empezó. Carlos, cuando un club, además del tamaño de Valencia Basket, se toma en serio, de verdad, lo que supone la palabra en serio, o las dos palabras en serio, al respecto del deporte femenino, pues le salen así de bien las cosas, porque además también un poco, como tú decías antes, sin perder un poco esencia, ¿no? Un poco creciendo de poco a poco, desde el ascenso a la máxima categoría, a ir poco a poco consiguiendo títulos, y todos sabemos que un poco la mirada sigue estando en una hipotética futura Final Four donde volver, y donde quién sabe si algún día volver con ella, claro. Sí, recordábamos hace, no sé si era ayer o hace 2 días, el ascenso a la élite, ¿no? Hace 8 años en la Fontera, con un proyecto liderado por jugadoras de la casa y valencianas como Irene Garí. Sobre todo recoger la esencia de un proyecto histórico como el del Ros Casares, porque Valencia es una ciudad de mucho baloncesto, tanto femenino como masculino. Poco a poco ha ido creciendo. Es verdad que este año, bueno, es una temporada creo que la más difícil y la más floja de todo el proyecto, pero bueno, es verdad que si miramos hacia atrás, este equipo ha ganado todos los títulos menos la Euroliga. Es un equipo supercampeón de Europa que ha ido creciendo también con mucha apuesta por jugadoras nacionales. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es capaz de adaptarse a este nuevo modelo de competición, con el nacimiento de Project B, con el aumento de salarios en la WNBA, en la NCAA. Pero bueno, es un equipo que también a nivel cantera ha dejado muchísimo talento, ¿no? Número 3 del draft Aguafam en un día histórico para la entidad y para el básquet español y valenciano. Alicia Flores, que el otro día estaba jugando aquí con el Sino Lugo, va a estar aquí la próxima temporada. Claudia Conte, que también podría dar el salto a la NCAA la próxima temporada. Fichajes de jugadoras muy jóvenes, como el caso de Raquel Carrera, que también van a ir a la WNBA. Bueno, pues ha ido creciendo en base a un entrenador que ha estado siempre, desde que el equipo empezó a caminar hacia la élite, como es Rubén Burgos, un hombre de la casa. Y bueno, pues ahora queda confiar en que la temporada acabe de la mejor manera posible, primero consiguiendo la clasificación a la Euroliga y luego, ¿por qué no?, ganar el título de liga que defiende después de haberlo ganado los últimos 3 años, ¿no? Así que bueno, pues un equipo que también trabaja en cantera, donde también el Minicopa se está ganando. Hace poco ganó el Campeonato de España en categoría infantil, así que bueno, pues insisto, en ese contexto, en ese conglomerado de baloncesto que hay en la zona del Rocha Arena, bueno, pues ahora Valencia Basket también está jugando allí, y siempre la unión de, bueno, no separar, mejor dicho, los clubes, ¿no? Valencia Basket es un club, tanto masculino como femenino, y así se trata a todos los niveles. Y eso al final tiene premio y tiene frutos y tiene lo que son pues muchos trofeos, y ahora seguir compitiendo. Ahora actuales campeones de la Copa de la Reina y en el objetivo de mantener, ojalá, el título de Liga. Pero eso empieza esta semana. Vamos a ver un poco cómo va la eliminatoria ante Girona. Sí, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es verdad que Spar Girona es un equipo que también está pensando mucho en la próxima temporada, con lo que comentábamos antes de las nuevas ligas. Sí. Valencia Basket tiene que
cambiar mucho su actitud de inicio. El otro día contra Ensino Lugo llevaba 13 puntos de ventaja, porque todavía en semifinales es a ida y vuelta y hay diferencia de puntos. Con 13 puntos de ventaja llegó a estar fuera durante varios minutos en el segundo cuarto, y una cosa es Ensino Lugo, con el máximo respeto, y otra cosa es Spark Girona, que ya le ganó 96-68 en Girona y aquí le ganó de 3. Por tanto, es un examen competitivo para este Valencia Basket, que, bueno, siempre lo ha dicho Rubén, ¿no? Identidad y compromiso. Vamos a ver cómo responden. Yo creo que ha habido ya, entramos en una parte de autogestión del vestuario de cara a estos partidos, como para mí ocurrió en la Copa, y no es desmerecer el trabajo de Rubén Burgos ni mucho menos, sino poner el foco también en las jugadoras. Pero bueno, vamos a ver qué imagen nos ofrecen, sobre todo el jueves, porque en casa creo que el equipo tiene que tratar de sacar un buen resultado y llegar a Fontajau el domingo a las 7 de la tarde con posibilidades reales de plantarse en la final y asegurarse una plaza en la Euroliga, que, insisto, sigue siendo el objetivo principal. Ojalá se llegue por lo menos a cazar esa plaza de Euroliga, porque de verdad creo que en el ambiente y un poco en el objetivo de la próxima temporada, que va a ser una temporada muy rara, y por todo esto de que estamos hablando del básquet femenino y esa nueva realidad, a ver un poco por dónde arranca el año que viene Valencia. Pero bueno, primero se acaba la temporada, ojalá todavía soñemos con tocar un título, que evidentemente vendría con todos los premios de la mano. Don Carlos, que evidentemente a todo el mundo, ya sabéis, que con los compañeros de Tribuna Deportiva, Carlos está contando el mundo de la canasta, tanto chicos como chicas. Carlos, ¿no? Creo, si no me equivoco, ¿no? Estáis ahí un poco dando guerra. Así que ya lo sabéis, que al bueno de Carlos Martínez, cuando hay baloncesto lo podéis escuchar con los compañeros de Tribuna, y hoy este ratito de radio que a mí me ha encantado y que además nos ha servido para analizar mucho y muy bien la realidad de Valencia Basket de estos años y de este momento y de esta temporada. Carlos, que sabes que te apreciamos mucho, que te mandamos un abrazo muy grande, y a ver si contamos cosas bonitas en lo que queda de temporada con el básquet. Ojalá que sí, y ya sabéis que yo también os aprecio mucho. Felicidades por ese aniversario y a seguir cumpliendo mucho más. Gracias, Carlos, un abrazo. Un abrazo, adiós. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Soy estudiante. Entramos de lleno en nuestro espacio Teica, como no puede ser de otra manera, es martes, así que queremos mirar hoy, además detenidamente y de una forma más analítica, casi más que habitualmente tenemos protagonistas en esta sección, pero hoy queremos hacer un poco de análisis porque estamos ante una situación que nos va a mostrar la realidad en la que vive ahora mismo el fútbol femenino, en este caso fundamentalmente hablando de la élite, obvio es, porque estamos en una semana donde perfectamente puede pasar que el Levante descienda. Y como bien sabéis, hablábamos ayer ya de que el Valencia tiene el playoff de ascenso que arranca ante el Albacete este próximo fin de semana. Por eso citamos a nuestros especialistas en el mundo del fútbol femenino a nivel nacional, ya lo sabéis, siempre detrás de las nuestras. Además, en estos 25 años, vaya pasos gigantes se han dado en el deporte femenino, hay que hablar de ello también, con el bueno de Pablo Parra. Hola, Pablo, buenas. ¿Qué tal, Lázaro? Muy buenas. Pues mira, oye, encantado de que pases por aquí en esta semanita de aniversario nuestra, ¿eh? Sí, la verdad que lo cumplíais el otro día a finales de la semana, y la verdad que, yo creo que ya da un poco de vértigo, ¿no? Pensar en 25 años, Lázaro. Somos mayores, Pablito, Somos mayores, Yo estaba pensando el otro día cuando nos mandaste el correo que yo llevo 10 en la radio y ya he visto pasar, pues, hombre, a ti desde siempre, pero he visto pasar a Chema Mancha, a Alberto Chilet, a Víctor Barea, al propio Nahuel, ahora a Luco, Noel, no sé, la verdad que siempre siempre la factoría Valencia yo creo que es esto. Ha funcionado, ¿no? Ha funcionado, podemos decir que ha funcionado, sí. De cara a Madrid funcionamos, ¿no? Más o menos. Bien. Me gusta escuchar eso, o por lo menos que parezca, al menos. Hablamos de fútbol femenino y queremos profundizar en todo lo que pasa en Valencia, una de nuestras especialistas, y además para también a nivel general, a nivel nacional, una habitual en Radio Marca como es Paula Lerín, nuestra compañera de la agencia EFE. Hola, Paula, buenas. ¿Qué tal, compañeros? Felicidades por esos 25 añazos. Agradecidos por la parte que nos pudiera tocar, pero nosotros agradecidos de que estés aquí para hacer un poquito de análisis de esto. Voy a preguntar primero por la evolución del fútbol femenino y ya nos centramos en los casos concretos que nos vienen esta semana, que además está de plena actualidad. Paula, empiezo contigo, que los vives un poquito más de cerca. Yo ayer hacíamos la reflexión de el Levante, con lo que ha sido el Levante en el fútbol femenino. Verlo ahora en esta semana donde está, a mí me da penita, ¿eh? Me da la sensación que fíjate cómo ha crecido el fútbol femenino en estos 25 años, pero para el Levante, pues oye, no está a la altura de ese crecimiento, desgraciadamente. Sí, a mí me da mucha lástima porque ha sido un club pionero que siempre ha apostado por su sección femenina. Recordemos que es la más laureada del club, con participaciones en Champions, siempre ha estado a la vanguardia de los primeros, y ahora que es el momento más fuerte, ¿no?, que se está viviendo el fútbol femenino, se ha quedado atrás, tan relegado que, salvo un milagro que no se va a producir, ojalá, es que esta jornada ya, este miércoles, va a seguramente ser equipo de segunda división, de primera federación femenina, o sea que
me entristece mucho porque es un club especial que siempre ha apostado por ellas y que ahora pues lo están dejando caer, la verdad. Es una pena, porque al final esto también es un poco una muestra, Pablo, de que, oye, pues las estructuras masculinas siguen dominando sobre las femeninas, seguramente también por generación de recursos o por lo que queramos, pero da pena, ¿no? Un poco un proyecto como el del Levante, que es que hace 3 temporadas estaba jugando la previa de la Champions, es que no hace tanto, y hay semifinales de Supercopa y Final Four de Copa. Y camino de segunda. Es verdad que lo del milagro casi se queda corto por lo que tiene que hacer para salvarse. Yo creo que es imposible. Sí, Yo creo que no es posible ya ganar al Barça. Bueno, ya lo hizo el año pasado, pero a mí me parece muy difícil. Si echas un poco una reflexión, Lázaro, miras un poco, por ejemplo, la plantilla de la España campeona del mundo, ¿no? Y empiezas a pensar, mira, Ona Batlle pasó por el Levante, Iván Andrés pasó también por el Levante, igual se me olvida alguna, Alba Redondo pasó también por el Levante, Irene Guerrero pasó también por el Levante, y si echas todavía la vista más atrás, pues Alexia. Es un equipo, Alexia, no nos olvidemos de Alexia. Que es verdad. Sí. Es verdad. Pues fíjate, y al final, bueno, pues es verdad que el Levante es un equipo. Sí. No, claro, si la lista es larga, sí. Es que la lista, o sea, se ve yo que se me va a olvidar a alguien, pero es que al final es un equipo con muchísima solera y la verdad que da mucha pena verlo ahí, al igual que también con el Valencia, ¿no? Que yo recuerdo cuando yo llegué al fútbol femenino en 2016, que el Valencia de Cristian Toro era un equipo que estaba peleando por la parte alta de la clasificación. Entonces, pues, la verdad que da un poquillo de lástima. Ahora es verdad que es un poco, ¿no?, contraste de sensaciones, malas en cuanto al Levante, buenas porque el Valencia va a volver a estar en primera división, creo que va a volver a conseguirlo, así que bueno, pues da pena mucho lo del Levante, pero también es verdad que si tú compras papeletas para que algo acabe pasando, pues en algún momento tiene que ocurrir, y es que el proyecto del Levante va año tras año mermándose. En el caso del Valencia, es verdad que nunca ha estado en la sensación de ser muy puntero, Paula, pero es verdad, como decía Pablo, que hace unos años estaba ahí en la pelea por tercera, cuarta plaza, era otra cosa diferente, pero se ha dejado escapar el proyecto femenino casi un poco a oscuras, ¿no? Ni siquiera se le ha dado la atención necesaria para tratar de entender qué ha pasado ahí y cómo subsanarlo, que estamos en ello. Ahora te preguntaré un poco por lo del playoff, pero un poco esa degradación en el Valencia también fue un poco casi sin prestarle demasiada atención, ¿no? Sí, yo creo que fue un poco de inacción, de no hacer cambios cuando tenían que hacerlos, de dejadez. Sí que había gente que estaba más pendiente del femenino, pero es verdad que, pues ya lo hablamos todas las semanas, ¿no? Si el masculino está como está, y tú mismo lo has dicho al principio, Javi, de que siempre predomina esa sección masculina, pues si el masculino está como está, pues el femenino, imagínate, qué es lo que pasó la temporada pasada, que al final siempre jugando con el descenso, siempre jugando, y al final pues pasó lo que pasó, y se salvó en pandemia porque la Liga FC acabó y no hubo descensos, pero claro, la temporada pasada ya fue insalvable, que es lo que le está pasando ahora al Levante femenino, que ya se salvó también la temporada pasada, o sea que han ido los dos coqueteando y al final pues pasa lo que pasa. Recordemos, es que directamente el miércoles, mañana, ante el Barça, Pablo, el Levante tendría que ganar en Barcelona, que curiosamente, verdad que el año pasado ganó, pero hoy estamos hablando de una finalista de Champions y rara vez se puede dar un poco una sorpresa como la del año pasado, que casi nadie la esperaba y fue casi una excepción a la realidad. O sea, yo creo que es la mayor sorpresa que yo me he llevado en los 2 años de Liga F, en los 2 últimos, porque lo del año pasado, porque es que incluso, no sé si recordaréis, hubo un cambio de entrenador en el Levante y el entrenador que iba a venir estaba en la grada viendo cómo el equipo ganaba un partido contra el Barça. O sea, fue una cosa rarísima y súper bizarra. No sé si a lo mejor el hecho de que el Barça venga, creo que va a venir con rotaciones, porque Alexia es verdad que ha pasado una semana complicada la pasada, que a lo mejor pues estamos viendo resultados, ¿no? Por ejemplo, el del otro día de la Lama y la victoria contra el Español por 3-1, que la Lama prácticamente no ha metido goles en todo el año y marca 3 al Español, pues puede hacer que se juegue algo más, pero, o sea, que el equipo que se juegue más prevalezca, pero me parece muy difícil que el Levante consiga salvarse, porque es que encima el Dus Logroño está sacando también puntos en los últimos partidos y o sea, aunque el Levante sume los puntos, me parece muy difícil que consiga la permanencia, pero es un poco lo que decíamos. Yo creo que todo viene también influido, Lázaro, Paula, por el hecho de que en el playoff, o sea, en el fair play financiero del masculino te computa al femenino. Entonces, al final eso al femenino le lastra mucho, porque, claro, tú en el femenino voy a poner una cifra, 10 millones de euros, que en el masculino es una cifra estándar. En el fútbol femenino tú con 10 millones de euros haces un equipo que pueda jugar la Champions. Entonces, pero si eso te computa en el fútbol, en el fair play del masculino, pues evidentemente te lastra mucho. Entonces, bueno, pues yo entiendo también las unidades de negocio, la rentabilidad y demás,
pero bueno, es que el Levante viene teniendo peor plantilla que el año anterior, pues desde hace 3 o 4 años. Entonces, al final es la consecuencia lógica de lo que está pasando. Por ir un poquito más lejos, además, a ti que te pillo un poco más cerca, Paula, porque además al Levante le llega en un contexto en el de, no venta, pero sí un poco aparentemente el hecho de deshacerse, entre comillas, de la gestión, que vendría de la mano de unos fondos, pero en definitiva de una nueva gestión, por llamarlo de una manera más concreta. Y aún así, teniendo en cuenta que el club podría pues sacar una mejor situación seguramente, o un mejor contrato, un mejor acuerdo económico, aún así el equipo se va para segunda, ¿no? ¿Es algo más, Paula, que simplemente plantilla? ¿El año del Levante ha podido ser mejor si a lo mejor hubiera tocado alguna tecla más? Para los que no lo hemos seguido tanto, ¿qué lectura haces tú? Pues es que es un equipo que además no tiene gol. Su máxima goleadora, Erika González, se ha lesionado del ligamento cruzado anterior. Sí. A principio de temporada llega una de tus capitanas, que además la colombiana Ivonne Chacón, la haces capitana, era también tu máxima goleadora de la pasada temporada, y hay una venta en el último día de mercado y se va para Estados Unidos. Obviamente el cambio de entrenador no ha funcionado. Andrés París, o sea, estamos hablando de un Levante que lleva 8 derrotas consecutivas, 8, y en esos 8 partidos solo ha marcado 2 goles. Yo creo que sí que se podría haber hecho algo más, si bien es verdad, que al final lo que estamos hablando y lo que has comentado tú, Javi, que es que el club quiere vender la sección, sí. Y si no la ha vendido ya es porque nadie va a querer comprar un equipo que puede descender. Correcto. Por muy histórico que sea. Es verdad que a mí me dicen que quieren vender la sección, pero que no se acabe de desvincular de todo el Levante, pero al final que el club no lleve esa gestión. Entonces es como un sí pero no, pero claro, es que va a llegar tarde, porque lo que digo, ha sido año tras año una plantilla peor, y luego creo que por eso, con el cambio de entrenador, no se ha acertado, porque es que 8 derrotas consecutivas es una barbaridad. Vamos a ver qué pasa, pero ya lo decimos, que lo que esperamos y lo que sería más o menos esperable para mañana es que posiblemente tengamos ya que anunciar que el Levante pues es equipo de segunda división. Cuando uno se marcha, existe la posibilidad de que otro entre. Cuando unos bajan, otros suben. El Valencia está en la pelea por subir. Arranca el playoff, en este caso en Albacete. Decías tú, Pablo, que bueno, eres más o menos optimista antes con lo del Valencia. Vamos a ver un poco el playoff, cómo le va. Todos sabemos un poco lo especial que es el playoff al final de temporada para cualquier disciplina, también en el fútbol. Pero de entrada, ¿eres optimista con el Valencia y sus opciones de ascenso, Pablo? Sí, yo diría que sí que soy optimista, porque es un equipo que a todos los equipos del playoff les ha ganado en Liga, solo perdieron uno contra el Albacete, pero en un partido en el que el Valencia tuvo muchísimas bajas, pero en casa en el Puchades el Valencia ganó bien. Entonces, creo que sí que es favorito. Además, creo que se está haciendo un buen trabajo y creo que el equipo ha encontrado una buena velocidad de crucero, y luego creo que en estas cosas la historia acaba pesando, así que yo tengo la sensación de que el Valencia va a subir a Primera División. Ya no sé si es sensación o deseo, porque sinceramente creo que un buen Valencia le viene muy bien a la Liga, y entonces creo que sí que va a terminar subiendo. Paula, ¿qué esperas de este playoff? Que los playoffs los carga el diablo, dicen, ¿eh? Sí, totalmente, pero yo sí que confío en el Valencia, y mira que a principio de temporada lo veía un poco complicado, porque es verdad que es un proyecto totalmente nuevo, con muchas jugadoras, con un técnico nuevo. Solo 4 jugadoras se quedaron del proyecto de Liga F, pero es verdad que se quedaron jugadoras con peso, ¿no? Como una Pauleta Sancho, como una Sara Tamariz, una Yasmine Embravet. O sea, que eran jugadores, una Marina Martínez, eran jugadoras que sí que podías pensar que, oye, que quizá podía pasar. Yo lo creo. Al final el Valencia Femenino ha quedado tercero, ha hecho muy buena liga, es el equipo mejor clasificado de todos los que se juegan este playoff, y yo sí que creo que puede ganar al Albacete, y luego esa final que sería o el Villarreal o Osasuna. Yo creo que sí. Además, lo que dice Parra, que al final en esa temporada ya sabe lo que es ganar a esos equipos, y las veo con energía, con ganas, con fuerza, las veo confiadas, y eso también a mí me dice mucho. Yo creo que sí que podemos hablar de una vuelta que además un año después solo tiene mucho mérito. Sí, porque no es fácil, ¿eh? Uno cuando baja tiene que reactivar, tiene que cambiar el plan, o por lo menos generar. El equipo que bajó también la temporada pasada fue el Betis, y el Betis ha descendido de categoría. Claro.
Es que no todo el mundo lo afronta de la misma manera, por lo menos en ese sentido. Parece que el proyecto del Valencia de este año ha ido encaminado a esa vuelta a la máxima categoría y, oye, desde luego que está ahí. Vamos a desear que suceda por no tener un año sin máximas representantes en la mejor liga, en este caso de nuestro país, y tiene que haber un equipo valenciano, hombre. Esperemos que así sea. Chicos, que os agradecemos mucho que hayáis pasado por este espacio TK de hoy para analizar un poquito cómo está el punto en el que se encuentra el fútbol femenino valenciano, que evidentemente también tenía que pasar por esta semana un poco de Remember en la que estamos metidos. Gracias, Pablo, gracias, Paula, os mandamos un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo muy fuerte, Lázaro. Un placer. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Venga, pues llegamos a las 3 de la tarde y no podemos hacer otra cosa que emplazaros a mañana. A partir de la 1 volvemos con más información del deporte valenciano, más celebración del 25 aniversario y sobre todo más de todos vosotros con esta casa, con Radio Marca Valencia. Sed felices y disfrutar del día. Adiós. Últimamente pienso demasiado en mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado. En mi madre, su ejemplo de roca contra el viento. He sido complicado desde el nacimiento. Últimamente pienso en mi primer amor.